Capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Este estudio lo titulamos Contristar al Espíritu de Dios. Vamos a ver qué es lo que nos enseña Pablo en relación a este concepto importante, cómo deberíamos nosotros entenderlo y, y en su caso discernirlo para no equivocarnos y no evitar hacer lo que deberíamos hacer y dejar de hacer lo que no debemos hacer en un momento dado. Así es de que una vez que Pablo habló del tema de la consolación que vimos en el capítulo 1, como el regalo de Dios que tenemos en Yeshua, nuestro Mesías, si es que el Espíritu del Señor está en nosotros, ahora Pablo continúa explicando las razones por las que determinó no visitar a los corintios. Esto, a pesar de que podría ser una circunstancia pues no muy importante y que muchas veces se pasa este capítulo como nada, como algo transitorio, realmente es muy importante por las razones que va a dar Pablo. Pablo va a enseñar en este capítulo algo que trasciende a lo que pudiéramos leer simplemente en líneas, de forma simple. Porque va a explicar las razones por las que determinó no visitar a los corintios, como en un principio él lo tenía planeado, porque el interés de Pablo era no generar en los creyentes un estado de tristeza y explica por qué para él era muy importante evitar que los hermanos se contristaran. Utiliza este término muy interesante que tiene que ver con, eh, con afligir, con entristecer a la persona. Así es que la enseñanza en este capítulo se enfoca en lo que nosotros debemos hacer como hermanos en la fe, a fin de no entristecer a otros, independientemente de que podamos tener razón para hacer determinadas cosas, sabiendo que tenemos la razón, por supuesto, porque no siempre es suficiente eso, no siempre es suficiente que tú tengas la razón. Fíjate qué importante es esto. Vamos a poner atención. No es suficiente que tú tengas la razón para poder decir o hablar determinadas cosas, sino que lo más importante es esperar el momento más adecuado. No significa que no lo hagas o que dejes de hacer lo correcto, sino debes esperar el momento que seas adecuado para la exhortación o incluso la reprensión. Por ejemplo, por ejemplo, un caso aislado. Hablamos ustedes saben que tenemos grupos de redes sociales, ahí en donde nos comunicamos, etcétera, compartimos experiencias, etcétera. Y imagínate que en un momento dado alguien por ahí quizás se está equivocando en algo que está expresando, cualquier cosa. Y un hermano le quiere exhortar o le quiere llamar la atención porque lo que está diciendo aquella persona es algo equivocado, está errado. Un chat viene a ser como un lugar público, de tal manera que si tú lo haces ahí en ese momento, le exhortas y le reprimes, o más bien le reprendes por aquello que se equivocó, aquella persona, pudiera ser que le estés llamando la atención de forma inadecuada. Lo más adecuado sería mejor mandarle un mensaje privado eh, para que en un momento dado no lo avergüences a la persona, no le entristezcas, no le aflijas. Ahora bien, ¿qué pasa si esta circunstancia se repite con la misma persona? Bueno, la misma escritura en el capítulo, la primera carta del apóstol Pablo también nos enseña que en un momento dado ya consta, ya son testigos los demás de esa circunstancia. Y bueno, a eso se refiere la escritura. La enseñanza de Pablo es en ese sentido, no contristar a los hermanos en la fe, pero no significa que no debas de hacer lo correcto en su momento dado.
¿Ok? Entonces, aquí lo más importante y lo más adecuado quizás es esperar el momento o buscar el momento adecuado o la circunstancia adecuada para la exhortación o incluso para la reprensión, que sí debemos de hacer en un momento dado. Dice verso 1, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Aquí Pablo eh, evitó visitar en esta ocasión a los corintios, en virtud de que la última vez que los había visitado fue para imponer disciplina, porque a los que se encontraban en pecado y también en un momento dado les hizo ver la responsabilidad que ellos tenían frente a la congregación. Estaban mostrando la comunidad, los que estaban de responsables de la comunidad, estaban mostrando cierta indiferencia para con los más débiles. Así es de que Pablo en ello determinó eh, evitar esa tristeza, porque también a él estaba afligiendo, él está hablando también de lo que él en un momento dado podría tener, una triste, visitarles con tristeza, dice. Y dice el verso 2, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? ¿Ok? Pablo se está refiriendo específicamente a ellos, a los corintios. Esto resulta importante, resulta de vital importancia establecer que Pablo está hablando de entristecer a los hermanos de la fe. Pero eso no significa que deba dejar de hacerlo, que deba de dejar su responsabilidad frente a la comunidad de Corinto. En ese sentido, Pablo está hablando de la posibilidad de contristar a los corintios cuando ya lo había hecho hace poco, ¿no? Entonces quiso evitar eso de momento y es por eso que manda la carta. Ahora bien, entristecer a otros genera un estado de ánimo en las personas. Eso es natural. Y eso provoca que se sientan indispuestas para poder animar a otros que necesitan de consuelo o palabras de restauración. Por eso Pablo pregunta que si él se entristece, o que si él entristece a los corintios, primero, pues, con esta reprensión, disciplina, etc., entonces, ¿quién lo va a alegrar de parte de la congregación si ya todos están tristes? ¿Sí? Y esto podría ser un problema si no tenemos el atino y el discernimiento para entender la diferencia de contristar a los hermanos y que en un momento dado por ahí se confundan y piensen que pueden contristar al Espíritu Santo por llamar la atención a los hermanos, por entristecerlos, etc. En su carta a los Efesios, el apóstol Pablo aconseja no contristar al Espíritu Santo de Dios. Y por eso es importante entonces aclarar que en qué casos contristamos al Espíritu de Dios y en qué casos contristamos a los hermanos. Son casos distintos, no necesariamente es la misma circunstancia. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 25. A partir del verso 25 vamos a leer. Efesios 4, verso 25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Tenemos que hablar la verdad, no disfraces la verdad. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, ¿ok? Puedes de repente molestarte quizás, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más. Y aquí está la aclaración. El que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad.
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Tú no vas a poder edificarte si todo el tiempo estás recibiendo apapachos, a pesar de que estás mal, de que te estás equivocando, de que estás en pecado, de que te estás haciendo cosas indebidas. Normalmente a la gente le gusta recibir todo eso, apapachos, palabras bonitas. A nadie, y eso es general, a nadie le gusta recibir una reprensión, una llamada de atención, una exhortación. Es difícil. Y digo a nadie porque hablo desde el punto de vista natural de la persona. Dice el verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Dar gracia a los oyentes. Verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fíjate en qué sentido Pablo está hablando de contristar al Espíritu Santo. ¿Qué acaba de decir? El que hurta, no hurte más. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que contrista al Espíritu de Dios? El pecado, no la exhortación en palabra de verdad al hermano. Hay que diferenciar, es muy, muy importante en la relación que tenemos unos con los otros. Dice el verso 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en el Mesías. ¿Cómo es que Dios perdona? Nos ha perdonado, ¿sí? En Jesucristo. ¿Qué fue lo que le dijo Yeshua a aquella mujer que la trajeron a sus pies, sorprendida en adulterio? ¿Cuáles fueron las palabras finales del Señor? Le preguntó, ¿qué fue? ¿Dónde están los que te acusan? No están, Señor. Nadie te acusa. Ok, no te acusan. Bueno, ni yo te acuso. Ni yo te juzgo. Yo tampoco te juzgo. Vete y no peques más. Ahí está la solución. Pero ya, o sea, a partir de ese momento ya no debes pecar, ya no debes continuar. Si tú continúas, lo que estás haciendo, lo que estás provocando, pues es que aquel perdón, simple y sencillamente, ya no aplica para ti, ya no lo recibes. Así es que esto significa que debemos hacer diferencia muy clara y entender cuándo podríamos contristar al Espíritu de Dios y cuándo podríamos contristar a los hermanos en la fe. Porque en el primer caso, contristamos al Espíritu de Dios cuando en nosotros hay pecado y no cambia nuestra vida. Esto significa que cuando de nuestra boca salen palabras para edificación, que pueden ser de reprensión o de exhortación, disciplina para los hermanos, en esos casos nosotros no contristamos al Espíritu de Dios. Y muchas veces se ha confundido esta dinámica entre los hermanos. Y dicen, no quiero contristar al Espíritu de Dios, no quiero contristar a mi hermano, no lo quiero entristecer, mejor no le digo nada. El Señor le va a hacer ver en su momento. Pues para eso te puso, para hacerle ver al hermano dónde se está equivocando. Así es de que es un error dejar de cumplir con la responsabilidad de exhortar, de disciplinar, etcétera, pensando que al hacerlo contristamos al Espíritu de Dios. Porque en la disciplina no hay palabra corrompida. Hablo de la disciplina con doctrina. Y ahorita Pablo nos va a enseñar esto también.
No debe ser de tu propia boca, de tu propio verbo, de las cosas que a ti se te ocurran, como debes de exhortar o disciplinar. No, tienes que usar la palabra de Dios, tienes que conocer la palabra de Dios para poder exhortar, para poder disciplinar. Si no conoces la palabra de Dios, no vas a poder hacerlo con doctrina y entonces no puedes, no debes meterte en ese problema, porque no lo vas a hacer correctamente. Pablo está siendo muy claro en ese sentido. O sea, ¿quién puede disciplinar? ¿Quién puede exhortar? ¿Quién puede llamar la atención a, a otro hermano? Solo aquel que verdaderamente conoce la escritura. Si tú no conoces la palabra de Dios, vas a usar tu propia idea y te vas a equivocar, te lo garantizo, te lo garantizo. Pero en el momento que tú disciplinas, en el momento que tú exhortas, pero lo haces con doctrina, lo vas a hacer citando la escritura. Te vas a ir a la Torá, te vas a ir a la ley de Moisés. Y entonces la persona a la que estás disciplinando no va a poder, no va a tener palabra para contradecirte, porque estaría contradiciendo a la escritura. Es Dios a través tuyo quien debe hacer este trabajo, la exhortación, la disciplina. Y eso no significa que la persona a la que estás disciplinando no se va a entristecer. Pues por supuesto, si tú me haces ver que me estoy equivocando, que estoy en pecado, que etcétera, hice algo mal, pues de entrada por supuesto que eso me va a entristecer, pero por mi condición. Pero no, eso no debe impedir que alguien me llame la atención, porque entonces, pues de esa manera me van a ayudar, me vas a ayudar a crecer. Pero si tú me solapas en todo lo que yo hago, a pesar de que estoy mal, no me estás ayudando en nada. Estás permitiendo que me quede en el hoyo, que me quede estancado, que no crezca. Eso no es amor. Eso no es el amor de Dios. Es como aquellos que no quieren corregir a los hijos, ¿no? A pesar de su rebeldía, no los quieren corregir, no les quieren dar. Exactamente, sí. No los quieren disciplinar. Es lo mismo. Exactamente. Dejas de cumplir con tu obligación. Y dice el verso 3. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Aquí Pablo está, por eso está usando la carta. ¿Por qué? Porque es un hecho muy claro que cuando tú confrontas con el pecado a una persona y lo haces de forma personal, es diferente que cuando lo haces a través de una carta, quizás. Pablo sabía esta diferencia. La reprensión es mucho más fuerte, se recibe mucho más fuerte en persona, aunque por supuesto que es buena y en ocasiones es necesaria. Pero Pablo está queriendo evitar esta situación de que generaría una tristeza en todos los corintios y en él mismo también. ¿Por qué? Porque todo el mensaje de Pablo, todo lo que se supone que ya debieron haber aprendido para ese entonces los corintios, no estaba funcionando, no estaba dando frutos. Y eso por supuesto que entristece a unos y a otros. Pablo quería tener el gozo de volver a saber personalmente a los corintios. Y lo que no quería era sentirse triste al verlos contristados por la exhortación que en un momento dado estarían por recibir. Así es que Pablo esperaba que los corintios tuvieran tiempo para corregir las cosas, acerca de las cuales les había ya escrito. A la mayoría de las personas pues les incomoda escuchar un mensaje que implique disciplina, porque en ocasiones las personas lo que esperan
o más bien muchas veces lo que esperan, es escuchar, eh, cuando se disponen a escuchar una predicación, lo que quieren escuchar son palabras que les infunde alegría, ¿sí? Muchas personas esperan recibir el día de reposo, el Shabbat, y no estoy hablando solamente de la iglesia cristiana, ¿eh? De hecho, a ellos ni siquiera me refiero. Eso no tengo por qué juzgarlos, sino a todos aquellos que dicen que ya no están en la religión cristiana. Están esperando el día de reposo porque saben que van a recibir puras palabras bonitas, puros mensajes de aliento, de motivación, pero nadie está esperando recibir el día de reposo con un mensaje en el que de repente van a recibir pedradas. No del predicador, no de quien comparte la palabra, sino de la propia escritura. Pero es necesario. Son palabras que tú no deberías, cuando tú compartes el mensaje, no debes evitar. No debes diluir el evangelio. Y sí, normalmente las personas lo que quieren, independientemente de que es un día de descanso físico, lo que quieren es escuchar. E incluso seguramente les ha sucedido que han visto por ahí o que han comentado con alguien más lo ha comentado, que dice, en el Shabbat es para reponer energías, para reponer ánimos, refiriéndose al estado anímico, por mensaje que van a recibir, por supuesto. Pero fíjate que hay algo bien interesante cuando quienes reciben el mensaje ya tienen cierta madurez en el espíritu, cierta madurez en su fe. ¿Por qué? Porque cuando reciben estos a los que estoy refiriendo en este momento, que tienen ya cierta madurez en su fe, cuando reciben un mensaje que les reprende a ellos mismos en su vida, lo reciben bien y le dan gracias a Dios. Y sí, en ese momento les cae de peso, pero dan gracias a Dios por ese mensaje que reciben y de inmediato el Señor les levanta, no solo en el ánimo, sino en el espíritu, con una fuerza tal que asumen con mucha responsabilidad que habían estado equivocados, pero con toda la convicción de enderezar el camino. Y eso es formidable. Aquí Pablo está hablando recordemos cómo se expresó en el capítulo 1 de esta segunda carta. Está hablando Pablo y al final de la carta de la primera, Pablo está hablando de los corintios y él está reconociendo que los corintios aún no estaban en la condición que ya debían estar en la madurez en su fe. Incluso hay un momento en que habla de aquellas ofrendas que se suponía que ya debían haber preparado, haber tenido listas para mandar a Jerusalén, pero ni siquiera. Y eso hablaba de su corazón, todavía estaban inmaduros ellos. Pablo sabía esto y por supuesto que esto implicaba que, pues una reprensión, por esa razón, porque no podía ser que a esas alturas todavía los corintios estuvieran en esa condición tan enana en la madurez del espíritu, de su fe. Por eso debemos ser conscientes de que cuando compartimos el evangelio, en quienes escuchan va a haber personas que tengan madurez en la fe, que reconozcan en un momento dado que ciertas determinadas circunstancias, pues efectivamente les ha
y vamos, el chaleco les queda y se lo ponen y sin problemas, con mucho valor y asumen la responsabilidad de enderezar los caminos. Pero va a haber quienes, como los corintios, no les guste el mensaje, no lo reciban bien. ¿Por qué? Porque lo que esperan solamente son palabras dulces, palabras de solapamiento. Todo aquel que predica la palabra de Dios tiene esta gran responsabilidad. Exponer el pecado y las cosas que los hermanos están haciendo mal, en donde se están equivocando, porque el objetivo es crecer. Y para crecer debemos poner atención en las cosas que debemos corregir. Así es que el reto, ¿cuál es el reto? Para aquel que predica la palabra de Dios. Al exhortar, reprender, corregir, se debe hacer con paciencia, sí, por supuesto, pero con firmeza también, sin diluir el evangelio, el mensaje. Y lo más importante es seguir la guía que todos tenemos, la palabra de Dios, en donde vamos a encontrar la forma de hacer las cosas tal y como lo enseña el apóstol Pablo también. En esta carta, él lo enseña así. Y como se lo enseñó a Timoteo también, hablando de la forma en que debía él desempeñar su encargo. Dice segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Fíjate bien el grado tan importante de predicar la palabra que está imponiendo aquí Pablo. Fíjate cómo le dice, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. El que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Tú por qué crees que empieza esta exhortación diciéndole esto a Timoteo? Porque justo va a depender de su mensaje que aquellos tengan la oportunidad de que el día de mañana sean juzgados en un sentido y en otro. El que juzgará a los vivos y muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa es la fórmula mágica. No mágica, la fórmula real. Con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, claro. Y ese tiempo ya es. Ese tiempo ya es en el que mucha gente no está sufriendo la sana doctrina. Están recibiendo la falsa doctrina en muchos lugares. Sino que teniendo comezón de oír, no se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propias tendencias maliciosas. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Claro. Se apartarán de la verdad el oído. Apartarán a todo aquel que les escucha de la verdad y los van a guiar a fábulas. ¿Te suena muy parecido? ¿Te suena muy cercano, quizás? Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu servicio. Es un mandamiento. Y no de Pablo, sino de Dios, por cuanto Él es el que es Él quien hace el llamado. Entonces vemos que el consejo del apóstol Pablo a Timoteo es cumplir con la palabra responsablemente, de reprender, de exhortar, de disciplinar,
¿Pero cómo? Con paciencia, sí, pero con doctrina. No debes hacer nada de esto si no tienes doctrina. Te vas a equivocar. Y eso es lo que sucede en la mayoría de los mensajes. Es impresionante cómo de repente empiezas a escuchar, hay videos por todos lados, infinidad de gente que anda predicando según, y en ningún momento citan la palabra de Dios. En ningún momento citan la escritura. Todo el tiempo se la pasan, puede ser más de una hora, hablando y de su propio verbo las personas, pero en ningún momento citan la escritura. No sirve. Eso no edifica a las personas en el espíritu. La palabra de Dios es una palabra viva que al momento de ser transmitida y ser escuchada, el Espíritu de Dios obra de forma sobrenatural. Pero si tú estás evitando este vínculo entre tu exhortación y aquel que escucha, que es la palabra de Dios, estás perdiendo el tiempo. Le estás haciendo perder el tiempo a aquella persona y en el peor de los casos se va a desesperar. Va a llegar el momento en que la persona misma va a decir, pues bueno, yo tengo mejores consejos que esa persona que está ahí al frente. No están muy cómodos. Y a final de cuentas hacen, se desisten y piensa la gente equivocadamente que pues, ¿para qué quiero ir a escuchar un mensaje de la palabra de Dios? Si ya lo sé, ya sé de lo que habla. No. Lo que le compartieron fue algo que no tenía nada que ver con la palabra de Dios, sino un mensaje totalmente ajeno, personal. Entonces, esto es el problema. Entonces, tenemos que hacer esto, pero con doctrina, con paciencia, sí, pero con doctrina, con conocimiento de la doctrina de Jesucristo, que es, ¿cuál es la doctrina de Jesucristo? La palabra de Dios, todo el Antiguo Testamento, Moisés y los profetas. En base a eso tú debes exhortar, debes aconsejar, debes de reprender, debes de disciplinar. Con doctrina. Y resulta interesante porque esto último es justo lo que evita que cualquier predicador de hoy en día pretenda exhortar o reprender con métodos y palabras propias. Porque al hablar de doctrina, Pablo le dijo a Timoteo que debe cumplir con su responsabilidad en base a la sana doctrina, es decir, si el concepto elemental de doctrina, ¿cuál es? Enseñanza. Pues, ¿cuál enseñanza? ¿De cuál enseñanza está hablando Pablo? Pablo no podía hablar de una enseñanza personal del mismo. Pablo le está remitiendo a Timoteo a toda la Torá y a los profetas, que es la doctrina de Jesucristo. La palabra griega para doctrina es la palabra didache, que se traduce como instrucción. Así es que para que a los creyentes se les exhorte, se les discipline, se les reprenda, lo único que lo justifica es que los argumentos tengan su base en la ley que fue dada a Moisés. ¿Conoce la ley de Moisés? Entonces lleva a cabo esta gran responsabilidad. Y es la responsabilidad de todos, ¿eh? Quiero ser muy claro. No nada más del que habla, sino de todos aquellos, porque recuerden el capítulo anterior, en qué consiste la consolación de unos por otros. Debemos ser aptos para consolar a otros, pero no lo vamos a poder hacer igualmente si no tienes doctrina. Entonces eso es una responsabilidad de la cual nadie de los que estamos aquí y de los que están en las naciones del mundo, que se diga Israel, nadie está exento de la obligación, de la responsabilidad de conocer la ley de Moisés y los profetas, porque es en base a ello en que tú debes
aconsejar, disciplinar, exhortar. Verso 5, regresamos ahí, 2 Corintios, capítulo 2, verso 5, dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Claro. Está hablando Pablo de que una actitud de estas, de un pecado, de aquel que contrista, le genera un perjuicio a todos en su situación. Recordemos que en la primera carta de Pablo a los Corintios, Pablo reprendió y aconsejó que expulsaran de la comunidad a un hombre que se encontraba en pecado, ahí en primera de Corintios capítulo 5, en pecado de fornicación. Sin embargo, al mismo tiempo Pablo también reprendió a los creyentes, a la congregación en sí. ¿Por qué? Porque ellos se encontraban en un estado de jactancia al permitir que ese tipo de actitudes, pecados, fueran tolerados por los congregantes. Ese es el gran error que persiste hoy en día, en muchos lados, incluso en las propias familias. Ya olvídate de la congregación, del grupo, no, en tu propia familia pudiera estar sucediendo esto. Hay que tener mucho cuidado. Por eso Pablo, o sea, no hablo específicamente del pecado de fornicación, sino de cualquier tipo de pecado que tú estés solapando. Quiero ser claro. Por eso hablo de que pudiera estar sucediendo en la propia familia. Entre el esposo y la esposa, para empezar, unos y otros se deben de exhortar, de llamar la atención, de hacernos las observaciones que sean necesarias para que crezcamos, maduremos. Pero ¿qué pasa si mi esposa de repente no me dice nada? Ella ya se dio cuenta de lo que estoy yo haciendo mal, pero no me dice nada, por la razón que sea. Está solapando, se está jactando de lo que no debería. Igual, al revés. Con los hijos, pues no se diga. Por supuesto que también debe ser así. Entonces, por eso Pablo se refiere de forma personal solo a aquel hombre que se encontraba, no solo se refiere a, a aquel hombre, sino también a todos los congregantes, aquel que estaba en pecado. Y por eso dice, si alguno me ha causado tristeza, dice, si alguno, no está refiriéndose específicamente a él. Es claro que lo que le había causado tristeza a Pablo era la actitud de muchos. Sin embargo, Pablo toma aquel caso específico de aquel hombre para enseñar a la comunidad la forma en que debe de operar la disciplina. Una disciplina, fíjate bien, una disciplina que no busca exiliar de forma definitiva a quien en un momento ya se arrepintió. Aquí la condición es que haya arrepentimiento del pecado. La decisión más fácil para muchos que predican la escritura, que predican el evangelio, es no tomar en un momento, es no cumplir con la responsabilidad de corregir las cosas que están mal en la congregación y simplemente dejan que las personas continúen haciendo las cosas que están mal porque quieren evitarse problemas. Quieren evitarse problemas, dicen, quieren evitarse los problemas en un momento dado. Estos problemas con los que lidió Pablo, por ejemplo. Él no lo evitó. Perdón. Sin embargo, las cosas cambian cuando son ellos los que se encuentran en el problema. A los que se los están criticando, etcétera. Y porque la gente en un momento dado pues, se puede quejar del predicador, de aquel que está compartiendo la palabra de Dios. Por determinadas circunstancias. Se puede quejar.
Y a lo mejor su queja es válida, ¿eh? Fíjate qué importante. El problema que es que aquellos que muestran cierto desinterés ante la congregación, ante los hermanos, en un momento dado, cuando se trata de ellos, de que se quejan de ellos, de que están ya en un momento dado en esta circunstancia, entonces eh, ellos cambian de actitud. Y entonces sí comienzan a reprender, comienzan a querer exhortar, llamar la atención, a aplicar disciplina, pero porque ya se enteraron, ¿no? De que están siendo criticados, juzgados por los hermanos, porque quizás algo está haciendo mal. Y, y eso, y en la mayoría de los casos, las personas no admiten críticas. Hablo de los predicadores, hablo de aquellos que comparten el Evangelio. No admiten críticas, no, y eso está mal. No somos perfectos, ¿eh? Tenemos muchísimos errores, muchísimos errores. Y cada vez que en un momento dado alguien con respeto, por supuesto, como siempre debe ser, eh, nos llama la atención o nos dijera, ¿sabes qué? Considero que te estás equivocando en esto. Hay que escuchar, hay que poner atención. O hay ocasiones en que ni siquiera nos dicen directamente. Digo, a mí no me ha sucedido, pero que sería bueno que me sucediera en un momento hoy y que me dijeran, oye, considero que te estás equivocando en esto y aquello. Y saben que es importante eso. No podemos partir del hecho de que somos perfectos al compartir el Evangelio. Quizás estamos seguros de que estamos compartiendo la palabra de Dios, no nuestras palabras propias, sino como tratamos de hacerlo en este servicio. Compartir la escritura y no cosas ajenas. Pero independientemente de eso, puede ser que quizás la forma en que lo hagamos sea equivocada o que quizás hayamos agredido a alguien, ofendido a alguien, lastimado no sé, cualquier cosa, siempre es importante escuchar. ¿Cuál es el problema? Que muchos predicadores no aceptan. Se ofenden y la toma personal y empiezan de repente, y eso es lo peor que puede hacer alguien que comparte el Evangelio. Tomar este tiempo para comenzar a hacer aseveraciones de tipo personal. Eso no debe ser. Eso nos está prohibido. No estamos para eso. No estamos cumpliendo un servicio de esa manera. Hay que buscar a la persona o a las personas quien sean y atender el asunto como gente adulta, ¿no? Hablando y si hay algo que hay que corregir, se corrige. Si hay que pedir perdón, pedimos perdón. Si hay que disculparse, nos disculpamos. No vamos a hacer menos por eso. Entonces, ese error es muy común en muchas personas que de repente son muy inmaduras en la fe y que andan compartiendo el Evangelio. Todavía son inmaduros en carácter, muy inmaduros en la fe también, y están perdiendo el curso de lo que es el sentido y la responsabilidad de compartir el Evangelio. Esos tiempos que son cortos, que son muy pocos, en los que tenemos la gran oportunidad de dirigirnos a las personas, es específicamente para lo que Dios nos puso, hablar su palabra. Así es que Pablo está consciente de todo esto y está consciente, por supuesto, de su responsabilidad, pero también está siendo muy cuidadoso del tiempo y de las circunstancias en que él debe cumplir con esta responsabilidad de reprender una vez más. ¿Por qué? Porque continuaban los corintios en esta circunstancia. Y repito, esto es algo que nos atañe hoy en día y siempre, porque somos una congregación en las naciones del mundo. Una sola congregación. Sí, hay muchos grupitos, sí, pero eso no es importante. Lo importante es la congregación, el cuerpo de Jesucristo disperso en las naciones del mundo. Eso es lo importante. Así es de que, bueno,
Cuando las personas tienen la responsabilidad de una congregación o un grupo de estudio, simplemente deben de dejar de lado los aspectos personales. Eso es fundamental. Por otro lado, recordemos que Pablo fue informado en la comunidad de Corinto que estaban pasando cosas que estaban fuera de orden. Y eso nos indica que por parte de los que integran las congregaciones debe existir una responsabilidad en el sentido de denunciar el pecado. Eso no es chisme y hay que diferenciar el chisme de exponer el pecado. ¿En qué está la diferencia? Bueno, si alguien llega contigo y te informa de que alguien está en pecado, pero te dice, no digas que yo te dije. Es muy común eso. No hagas caso entonces. Ignora eso. Y díselo a la persona. Si tú no tienes el valor de lo que estás haciendo, de afrontar la responsabilidad, entonces tú estás solapando el pecado. Porque no tienes el valor de en un momento dado ser testigo. Tú vienes, yo soy responsable de decirlo a la congregación. Y alguien viene y me lo dice, pero me dice, no digas que yo te lo dije. Y entonces, ¿quién? Pablo en la primera carta dice claramente quién fue quien le avisó. Lo dice con su nombre, literal, sin ningún problema. Y es obvio que aquella persona era testigo ante quien fuera de los hechos que en un momento dado se fueran a vertir, a exponer. En algún momento, mi esposa y yo, en algún otro momento nos fuimos informados de circunstancias determinadas que estaban mal en determinado lugar por una persona en específico. Y lo que nosotros le preguntamos a esta persona fue, ¿podemos decir que tú nos informaste esto, que eres testigo de esta circunstancia? Esta persona dijo, sí, por supuesto, soy testigo de esto que está sucediendo y lo sostengo delante de quien sea necesario. Eso es valor. Eso sí es valor. ¿Y saben qué sucedió? Así lo hicimos sin ningún problema. Fuimos con aquellas personas y expusimos esto y esto y esto. ¿Qué digo? Fulano de tal. Y está dispuesto a exponerlo delante de ti. Y tiene pruebas. Sin ningún problema. Y se aclaran las cosas. ¿Qué fue lo que sucedió? Lamentablemente, aquella persona que fue expuesta en su pecado reaccionó muy mal. En ningún momento tuvo el valor para decir, pues tráelo para que lo aclaremos. No, sabía que estaba mal, sabía que sí iban a declarar en su contra. ¿Y qué creen? Reaccionó muy mal. Digna de una persona que oculta su pecado. Una persona que oculta su pecado, que no es madura en la fe y que lejos de asumir la responsabilidad de las cosas que hizo mal, se escuda en una rabieta. Eso hacen muchos líderes de hoy, muchos que dirigen grupos, congregaciones, etc. Y mis respetos para todos aquellos, para aquellas personas que informan de lo que está sucediendo y que está mal y que dicen, sí, yo lo sostengo, por supuesto soy testigo, sin ningún problema. Eso es valor y eso no está mal. ¿De qué manera entonces va a salir el pecado de las congregaciones? ¿De qué manera? Pero muchos dicen, no digas que yo, no me quiero meter en problemas. Qué cómodo seguir solapando, apapachando y Shabbat Shalom y es una podredumbre en un lugar y en otro. Y eso, por supuesto que de eso estaba triste Pablo. Pablo estaba llorando precisamente, escribiendo su carta por esa razón. ¿Por qué?
Porque independientemente de que se contristaran unos y otros, estaban contristando al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios se contrista donde hay pecado y se aleja. ¿Cómo no ya está triste, Pablo? La historia registra en la Biblia y nos revela que Dios castiga esta circunstancia. Y el hecho de que entre el pueblo se mantengan en secretos actitudes y circunstancias que constituyen pecado, porque si ya entendimos que el pecado es transgresión a la ley, estamos hablando de una actitud consciente, tanto en la persona que lo comete, como en la comunidad que lo sabe y no lo expone, lo solapa. En ese sentido, Pablo toma como referencia la Torá para evidenciar el pecado en el que se encontraba aquel hombre de aquella circunstancia, que se encontraba acostándose con la esposa de su padre, la madrastra. Pero al mismo tiempo exhortó a la comunidad para que aquel transgresor fuera echado de la comunidad. ¿Por qué fue drástico Pablo en esta circunstancia? Esto de ser echado de la comunidad equivale a ser muerto por la comunidad. De acuerdo a la Biblia, no son mis palabras y lo vamos a ver ahorita. Quiero aclarar, no se vayan a confundir. Equivale a ser muerto, de acuerdo a la Torá. Por eso Pablo dijo, se ha entregado a Satanás, afirmando que la decisión de advertir a los integrantes de la comunidad que no se junten incluso con quienes llamándose hermanos anden en pecados, que eran conscientes, pecados conscientes por ellos y no por error, no por hierro, aquí la gran diferencia, sino conscientes. De acuerdo a los versículos 9 al 11 de 1 de Corintios capítulo 5. Así que en las escrituras nosotros vemos ejemplos, casos, acontecimientos en los que se ocultó el pecado y en un caso específico al interior del campamento de Israel. Y esto trajo graves consecuencias. El capítulo 7, acompáñenme al capítulo 7 del libro de Josué, por favor. En donde se registró que Acán tenía un pecado oculto entre la congregación de Israel. Y ese pecado fue lo que generó que Israel perdiera una guerra contra Jai. Y la razón es obvia. ¿Por qué es obvia? ¿Sí? El pecado en la congregación es lo que contrista al Espíritu de Dios. Pero no en sí el acto de la confrontación del pecado, en contra del pecado. Y eso es lo que hay que diferenciar. No es que yo te confronte con tu pecado lo que va a contristar al Espíritu de Dios, sino el pecado que persiste. Aquel acontecimiento ocurrido en Jai es una muestra clara de que en la congregación debe haber santidad. Porque el pecado oculto lo aborrece el Señor. Por favor, lees el capítulo 7. Vamos a leer todo el capítulo 7 con detenimiento, con calma, para ir viendo esta circunstancia en la que Acán cometió este pecado, fue oculto, y cuál fue el resultado. Y recordemos las palabras de Pablo a los Corintios y su petición para que aquel pecador que insistía en su pecado fuera echado de la congregación, que equivale, en este caso, a ser muerto en el espíritu. Ok. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volvieron a Josué y le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos.
Y subiendo allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Ah, Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarlos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y el Señor dijo a Josué: Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado. Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Aquí permítanme un segundito. Fíjense bien qué importante dice el verso 12, que es justo de lo que estamos hablando. Dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Hay debilidad, no solamente física, sino del espíritu. Y recordemos que Dios estaba con ellos siempre en las guerras. Por eso ganaban, no por ellos. Y dice: sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser maldición. Ni estaré con vosotros. Aquí está el momento en que es el pecado el que aleja a Dios de nosotros. Y Él lo afirma, lo está diciendo el Señor mismo, y no es una idea de alguien más. Es Dios quien dice que no está donde hay pecado, se aleja y lo advierte. Dice: sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer maldición. Por esa razón, porque no tiene comunión Dios con el anatema. Dice: ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Le está advirtiendo, le está diciendo a Josué: si ustedes continúan con esa maldición dentro del campamento, yo no estaré con ustedes. ¿Qué implicaba esto? No estaba hablando Dios solamente de los lingotes de oro que se habían robado estos tontos, sino del pecado, del pecador, de la actitud de pecado que tenía esta gente acá en su familia, y que sabían perfectamente y lo estaban ocultando a los demás. Un pecado oculto. Dice el verso 13, sí. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque el Señor Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que el Señor tomare se acercará por sus familias, y la familia que el Señor tomare se acercará por sus casas, y la casa que el Señor tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones fue tomado Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra el Señor Dios de Israel,
y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Perdón. Sí. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante del Señor. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? Túrbete el Señor en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Señor se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama Valle de Acor hasta hoy. Así es. Impresionante la enseñanza que tenemos nosotros en la escritura, en el libro de Josué. Es justo lo que sucedió, y es justo lo que en un momento dado debe suceder en una congregación. ¿Qué sucedió con Israel en ese momento? Al perder una guerra en contra de Jai, murieron israelitas por causa del pecado de alguien que tenía oculto la maldición ahí en el campamento. Imagínate lo que sucede hoy en día en la congregación de Israel. Obviamente no vas a ir y quemar al pecador, pero por esa razón Pablo, entonces tú puedes, si no lo habías entendido, quizás puedas entender la razón por la que Pablo dijo: entreguen a Satanás, que sea zarandeado por Satanás aquel pecador. ¿Por qué? Porque no había arrepentimiento. Continuaba en esa circunstancia aquel pecador, en su pecado de fornicación. ¿Y qué es lo que hizo? Expúlsenlo de la congregación. ¿Por qué? Porque de otra manera el Espíritu de Dios no va a estar con ustedes en la congregación. Y el Señor, para que permanezca con ustedes, no debe haber pecado, y mucho menos deben solaparlo ustedes. Esto, por supuesto que no todos lo entendieron, no tenían la madurez necesaria quizás en el espíritu para entenderlo, y a algunos no les gustó, quizás otros lo tomaron de una forma diferente, y como lo analizamos en los últimos capítulos de la primera carta a los Corintios, pues estaban muy, muy contentos, ¿verdad? Muy contentos los corintios con otros predicadores, mientras Pablo no estaba. Y dice el verso 6, regresamos ahí a 2 de Corintios capítulo 2, verso 6, dice: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Y aquí ya se refiere principalmente a él, a aquel pecador. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Si estaba en demasiada tristeza, porque ya había sido informado Pablo de la condición de este hombre, significa que ya estaba arrepentido. Una persona, hombre o mujer que no está arrepentido, no está triste, continúa en su pecado, con singular alegría, sin problema. Pero es obvio que aquel pecador ya había arrepentimiento. Esa es la razón por la cual Pablo dice: deben consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Cuando aún las personas no han madurado en sus vidas, prevalece el orgullo. Consideran que con el hecho de pedirle perdón a Dios es suficiente por su falta. Y por supuesto que eso es lo más importante. Hay que pedir perdón al Señor primeramente, por supuesto que sí. Sin embargo, aquella persona también debe pedir perdón a la comunidad, o incluso a quien haya ofendido. Pero hablamos en este caso específico de la comunidad, porque el transgredir y ser consciente de su transgresión
puso en peligro a la comunidad. ¿Cuál fue el peligro? Lo que sucedió con Acán. El Espíritu de Dios se aleja, se contrista el Espíritu de Dios y se aleja de aquel lugar. Fue lo que sucedió con Acán. En el ejemplo que acabamos de leer, al mantener un pecado oculto, por lo cual la comunidad debe perdonarle. Aquí en este caso, si hay arrepentimiento. Pero también es necesario que el pecador manifieste un verdadero arrepentimiento para con los hermanos. Por supuesto que esa es la condición. Si aquella persona continúa en su pecado, pues ¿cómo le vas a consolar? O sea, no tiene sentido. Pablo está hablando de un hecho ya conocido. Era lógico que aquel estaba triste y lo que les está diciendo, continúen en este proceso de disciplina. Ahí no concluye. No concluye con la expulsión. No, debes estar pendiente de la condición en la que se encuentra aquella persona y no olvidarte de él y no darlo por hecho como si ya fuera al infierno, porque estarías juzgando para maldición. Dice el verso 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para ese fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. A que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia del Mesías. Así, de manera que el proceso entonces de la disciplina que la congregación debe imponer no termina con la expulsión, con la exhortación, con la disciplina, la llamada de atención, no, sino que en realidad este proceso nos debe llevar a la restauración de la condición en que se encontraba aquella persona que transgredió. Esta restauración implica una verdadera manifestación de amor, pero no un amor emocional característico de las personas, sino el amor de Dios, conforme al amor del Padre que Él nos enseña en su propia palabra. El amor del hombre procura expresar en base a lo que Él considera que hará sentir mejor a las personas. Y es muy común esto. Pero de la misma manera en que tú exhortas, disciplinas, con paciencia y con doctrina, es la misma fórmula para restaurar, para perdonar. No en base a tu propio sentimiento, sino en base a la propia escritura. Igual, en base a paciencia y en base a doctrina. En esas circunstancias, las personas de una congregación están comprometidas a llevar a cabo el mensaje conforme a la voluntad de Dios, completo. Esa es la razón por la cual una de las características de un mensaje basado en la Biblia siempre nos va a confrontar, y va a confrontar a la persona que peca con su condición frente a Dios. Porque es necesario que las personas lleguen a la conciencia de que no son justas de ninguna manera, ni carentes de pecado. Todos tenemos pecado, sí, pero en estas circunstancias específicas hablamos de un pecado consciente que refleja rebeldía. Pero otra circunstancia común en todos es el pecado natural que todos tenemos, ¿sí? Y en otras ocasiones, el pecado por hierro, por desconocimiento, por no conocer la escritura, que eso también es una circunstancia distinta. Romanos 3, verso 23, dice, por cuanto todos pecaron, sin excepción, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, solamente por su gracia, mediante la redención del Mesías Yeshua, a quien Dios puso como predicación como propiciación por medio de la fe en su sangre, justo lo que se daba en Yom Kippur, en el propiciatorio y en el arca, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo
su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe, es decir, al que es de la obediencia. Cristo, el Mesías, Yeshua, te va a justificar en base a tu obediencia, que es la fe de Jesucristo. En estos términos, el perdón a cualquiera que ha transgredido es parte complementaria de la disciplina que busca la restauración de las personas. Así es de que consideremos esto. Cada vez que ya sea que exhortes, si exhortas, tienes que mantenerte al pendiente de esa persona a la que estás exhortando y no aventar la exhortación y ya te olvidaste de esa persona. No, eso no es responsable. ¿Exhortas? Sí. Bueno, pregunta de cómo sigue después. ¿Cómo va? ¿Qué piensa? Y pon atención en su condición. Y si es necesario que perdones, perdona. Y si es necesario que orientes, orienta con paciencia y con doctrina, siempre. Pero si tú no vas a hacer esto, si tú no vas a cumplir con el ciclo completo, mejor no lo hagas. Porque entonces dejas las cosas incompletas. Y aquella persona que recibió la disciplina se va a quedar. ¿Y quién? ¿Y luego qué? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo restaura? Pablo nos está enseñando que esto genera una responsabilidad en todos. Y así debe de ser. Verso 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones, claro. Eso es lo peligroso. Es lo peligroso, porque si no perdonamos al transgresor o no le seguimos, no continuamos en, en, en la observancia de este hermano, en cómo va, cómo reaccionó, qué decisión tomó, etcétera. Y más si aún en un momento ya mostró arrepentimiento, nos olvidamos o simplemente adoptamos una actitud equivocada y no perdonamos, entonces lo que generamos es una oportunidad para que Satanás nos gane ventaja. ¿Qué va a suceder con aquella persona? Se va a perder. Y se va a perder por tu causa. Porque sí, ok, tuviste el atino de exhortarle. Sí, pero después, ¿qué pasó? No le seguiste, no le diste seguimiento al caso. Ah, estás muy orgullosito de tener 20,000 seguidores. ¿Te están escuchando 20,000 personas? ¿De verdad? ¿Vas a poder con esa responsabilidad? No se trata solamente de externar y a la hora que te escriben, no contestar, o a la hora que te consultan, ignorar. No se trata de eso. Es mucha responsabilidad. ¿Por qué creen que no andamos nosotros con comerciales de este servicio? Invitamos, claro que sí. De eso se trata. Y en la medida de la posibilidad de los tiempos, contestamos las dudas, consultas, sugerencias, lo que sea. Estamos para eso y es un placer enorme hacerlo. Pero imagínense si tuviéramos una gran responsabilidad de miles, pues tendría, no es tan fácil, solamente el Señor. Así es de que, bueno, esto genera una gran responsabilidad. Y Pablo está hablando de una congregación en específico, un grupo en específico. Y había varias iglesias que ya había establecido Pablo. Y de todas estaba al pendiente Pablo, aunque sea por cartas. Hoy nos gana la circunstancia, ¿por qué? Porque con eso de las redes sociales, en un minuto ya están consultando de todas partes del mundo. Es diferente a lo que el tiempo de Pablo, ¿no? Pues, en aquel entonces, en lo que llegaba la carta, en lo que se respondía, pues eran tiempos distintos. Pero algo no cambia y es la responsabilidad que tú y yo adquirimos en el momento de que hablamos la palabra de Dios, exhortamos, disciplinamos, etc. Entonces, todos tenemos esta gran labor, esta gran responsabilidad, ¿sí? Pero también esto genera un compromiso y debemos ser conscientes de esto. Así es de que
No le demos oportunidad a Satanás para, en un momento dado, que nos gane ventaja, ya sea por descuido o por nuestra arrogancia de no perdonar a aquella persona. Cuando ya sabemos que que ya está arrepentida aquella persona, aunque sea quizás no sepa pedir perdón, pero tú ya discerniste en el espíritu que aquella persona está triste. Consúltala, visítale, contáctala, en fin, hay mucho por hacer. Verso 12. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio del Mesías, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en el Mesías Yeshua, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Lo expresó de una forma poética el apóstol Pablo, pero por supuesto que está hablando de algo importantísimo. El apóstol Pablo hizo una referencia simbólica, alegórica, para exponer lo que representaba el incienso y su propósito divino en el tabernáculo de Dios. Éxodo capítulo 30, verso 36. Dice, y molerás parte de él en el polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. ¿De qué estaba hablando? Del incienso. Dice el texto que se debía moler un poco del polvo fino del incienso del testimonio, del incienso delante que estaba del testimonio. Así es que el apóstol Pablo, al hablar del olor grato del conocimiento de Dios, fue una analogía, una alegoría en relación al propósito del incienso ante la presencia de Dios. ¿Cuál es el propósito? Así es de que para que por medio de nosotros sea manifestado el olor del conocimiento de Yeshua, debemos manifestar los frutos del Espíritu en cualquier circunstancia. El propósito del incienso cuando subía delante del Eterno, ¿sí? Era llevar las oraciones, en un sentido, eran las oraciones de los santos delante del Señor. Y era un olor grato a Dios. Las oraciones de los santos, dice la Escritura, deben cumplir con un propósito divino. Así de que toda oración con un propósito divino, con un propósito de beneficio en favor de los hijos de Dios, por supuesto que es un olor grato a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se complace de aquel que pide por unos por otros. En esa semana, muchos de ustedes han orado por la salud de Osvaldo, por la salud de otros hermanos que están en enfermedad, por la salud de un servidor, de mi esposa, de mi hijo Abraham, que pasamos por enfermedad en este momento. Y de eso el Señor se complace, es un olor grato para Él, para Dios. Así que cuando Pablo, fíjate, cuando Pablo dice esto, dice más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en el Mesías Yeshua. Está hablando de aquellos que comparten el Evangelio. Dice, y por medio de nosotros manifiesta, por medio de nosotros está hablando de Él y de los que estaban con Él, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Por qué? Porque Pablo no podía estar hablando palabras personales, estaba hablando la palabra de Dios en todo momento. Es justo lo que tú debes hacer. Cuando compartas el Evangelio, cuando compartas con alguien la palabra de Dios, lo que tú hables, tus palabras deben ser olor grato delante de Dios. Delante de Dios, porque ese era el propósito del olor grato, del incienso. Dios se complacía de esto y entonces Dios obra en consecuencia cuando tú compartes el mensaje. Así es de que
en este texto, para hacer olor grato del conocimiento de Dios, en donde quiera que nos encontremos debemos primeramente moler, desmenuzar, como se hacía con el incienso. Pero no vas a moler incienso, ¿qué vas a hacer? Moler, a desmenuzar la palabra de Dios, a discernirla. Porque la revelación de las escrituras es lo que nos da la oportunidad de transmitirla con un olor grato de su conocimiento. Dice el verso 15 de 2 Corintios 2. Porque para Dios somos grato olor en el Mesías, en los que se salvan, fíjate bien, de aquellos que reciben este mensaje, en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. Es justo lo que hace la Torá. Es justo lo que hace la palabra de Dios. Es una espada de dos filos. ¿Por qué? Porque los que se salvan son restaurados por esta misma palabra. Son conscientes de su condición y acuden al arrepentimiento. Pero aquellos que están predispuestos para muerte continúan en su condición, en su pecado, y alejan a Dios de su presencia.